Estás sintonizando 88.7 FM La Chicharra. Multiplicidad de voces. Estás escuchando La Chicharra. 88.7. La vía de comunicación es el 420-347. O podés visitarnos y dejarnos tu comentario en nuestro blog fmlachicharra.blogspot.com.ar. FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya. Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa, colgando largos hilillos que blancos se derramaban. Recuerdo sus manos tibias, poniendo en orden las mantas, los sueños, las inocencias y los reveses del alma. A veces, vestida de ángel, ya sin sombra caminaba. La casa toda se iba con ella, si se marchaba. La abuela yendo y viniendo, baja al cielo a su falda. Amable audiencia, muy buenas tardes. Damos comienzo al programa Mujeres de la Tierra, correspondiente al día de hoy, jueves 5 de abril del año 2018. Está transmitiendo FM La Chicharra 88.7, ubicado en la calle Avenida Neusta 110 de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Nuestra vía de comunicación es el 420-347. Quien tiene el gusto de compartir con ustedes, con la amablencia, en la conducción del programa, mi nombre es Lidia Sosa. En la operación técnica nos acompaña el señor Néstor Ches. Y quiero desearle felices Pascuas a los oyentes, a los amigos y oyentes de este programa, por supuesto, del programa Mujeres de la Tierra, que vienen siguiéndonos cada jueves. A partir de las 15 hasta las 16 estaremos compartiendo una hora con el programa Mujeres de la Tierra. Desearle felices Pascua, que es la resurrección del Señor Jesús, del paso, es un Pascua, significa paso de la muerte a la vida. La resurrección del Señor, eso es lo que significa la palabra Pascua, paso. Y vamos a estar durante el programa también comentando un poco acerca de lo que es la Pascua, la resurrección del Señor. Y más después, en la segunda parte del programa, vamos a estar también haciendo una reseña histórica a los héroes de Malvinas, a los ex soldados. De abril del año 1982, hace 36 años, la gesta de Malvinas. También en el transcurso del programa saludando a los excombatientes, veteranos de Malvinas. Así que vamos a tener un programa como siempre, con comentarios, notas también, porque es un programa que tratamos de hacer lo mejor que podamos para ir compartiendo con la audiencia. Y ya hace más de 2 años que estamos aquí en aire de FM La Chicharra. Pertenecemos a la asociación ACOS, Asociación Civil de Comunicadores Comunitarios, la primera FM comunitaria en Goya, en la provincia de Corrientes, FM Chicharra 88.7. Y tenemos para compartir el santoral católico correspondiente al día de hoy, 5 de abril. Es el día de San Vicente Ferrer. Felicidades a los que llevan por nombre Vicente o Vicenta. San Vicente Ferrer nació en España el 23 de enero de 1530. Fue el más grande predicador de su siglo. En una visión se le apareció Cristo, exhortándolo a predicar contra el pecado y anunciar el juicio final. Luchó por la restauración de la unidad de la Iglesia y falleció el 5 de abril del año 1419.
Así que felicidades a todos los que llevan por nombre Vicente o Vicenta. Ahora vamos a compartir el primer tema musical del programa Mujeres de la Tierra. Sí, señores, bien lo sé, que soy música orillera. Unos me llaman carrera y otros dicen no sé qué. Pero yo no sé por qué alguien duda de mi origen y no sé por qué se afligen si yo soy el chamamé. De mi niñez fue la cuna, el yerbal y el naranjal, las selvas del litoral, con sus ríos y lagunas, rayos de sol y de luna me alumbraron en mi andar, y oí el dulce cantar de una raza la fortuna, con un ritmo bien dulzón, es bien guaraní mi nombre, pero que nadie se asombre si no tengo traducción. Cuando llora el acordeón, en los pechos me hago garras y me cantan las guitarras porque soy la tradición. Rojo amor soy del Ceibal, cual emblema nacional, soy netamente argentino, soy el cantar más genuino de la raza bañé, pues yo soy el chamamé, corazón del correntino, soy un ritmo, es bien guaraní mi nombre, pero que nadie se asombre si no tengo traducción. Cuando llora el acordeón, en los pechos me hago garras y me cantan las guitarras porque soy la tradición. ¿Qué le está pasando al ser humano? Cada día que pasa nos están matando. Son muy importantes, cumplimos muchas funciones, damos sombra y techo para los pajaritos. Con lo que nos hacen, morimos y no podemos detener el avance que perjudican a las ciudades. Nuestra presencia es importante para el oxígeno, para todo el universo. No a la tala de esos árboles. No a la tala de los 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 árboles. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Fue una producción de promotores ambientales, entrenamientos laborales del convenio INTA, Ministerio de Trabajo. Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa, colgando largos visillos que blancos se derramaban. El tema musical que terminamos de escuchar antes del audio era a Ramón Sosa y los Goyanísimos, Soy Chamamé. Continuamos en el programa Mujeres de la Tierra cuando es la hora 15:20 minutos. Como les decía al comienzo, que la Pascua significa paso de la muerte del Señor a la vida. Viva el Señor, aleluya, Cristo resucitó, Él vive, está con nosotros, el Señor de la vida de todo lo creado. También tenemos para compartir en el libro de Todo María y la resurrección de Cristo, cómo reaccionó su madre ante la presencia de su Hijo amado. Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección.
La espera que vive la Madre del Señor el día sábado santo constituye uno de los más esperados, son los momentos más altos de su fe. En la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida y recordando las palabras de su Hijo, espera la realización plena de las promesas divinas. En los evangelios refieren varias apariciones del resucitado que no hablan del encuentro de Jesús con su madre, pero en este caso lo más importante es donde contamos que María se encuentra con su Hijo Jesús. Qué importante, después de esperar 3 días, el domingo de madrugada se encuentra con esa gratísima sorpresa de que su Hijo Jesús ha resucitado. En el tiempo pascual, la comunidad cristiana, dirigiéndose a la Madre del Señor, llama a alegrarse y decir: Reina del cielo, alégrate, aleluya. Así recuerda el gozo de María por la resurrección de Jesús. Tiempo el alégrate que le dirigió el ángel en la anunciación para que se convirtiera en causa de alegría para la humanidad entera. Así entonces compartíamos esta lectura de la revista del libro Todo Día, se titula María y la resurrección de Cristo. Es realmente muy, muy importante después de la feligresía católica en la actualidad que se ha hecho, por ejemplo, el Viernes Santo, se ha hecho el Vía Crucis en los distintos lugares, parajes, localidades, en la ciudad de Goya también. En San Miguel de Buenavista también lo hemos hecho el Vía Crucis. El Viernes Santo a las 18 horas habíamos estado compartiendo con la comunidad las estaciones del Santo Vía Crucis. Y creo que no solo en nuestro país, en el mundo entero donde creen en Jesús, donde se profesa la religión católica, realmente se hacen hasta las vigilias del día sábado, a la noche también se hacen vigilias, esperando la resurrección del Señor, como lo hizo María, su madre, justamente esperando la resurrección de su Hijo junto a los apóstoles. Recordamos también que el apóstol Juan ha quedado con María, dándola como madre del Señor. Jesús, antes de morir, le dice a Juan, al discípulo, que le entregaba a su madre para que él la cuidara. Y ambos se habían cuidado. María toma como hijo a Juan y Juan a María como madre. Y también es nuestra madre, es la madre de todos los que creemos en ella por medio de su Hijo Jesús. Y también es la señora y madre de todos los seres terrenales, de todas las criaturas, como se dice. Es la madre del Señor y también madre nuestra. Qué importante eso. Y la enseñanza de María, que enseñó a los discípulos del Señor también a rezar el Santo Rosario mientras esperaban la resurrección del Señor. Y se cuenta que María sufrió dolores muy fuertes, vivió en carne propia, viendo cómo se moría su hijo, esperando la resurrección, pero antes ella observando todo, mirando frente a la cruz, y sintió el traspaso en su corazón como 7 espadas. Por eso se reza también el Viernes Santo, el Viernes Doloroso, se reza la coronilla de los 7 dolores, recordando los 7 dolores que la Virgen María sufrió al ver a su Hijo Jesús. Pero la alegría de todo es la bienaventuranza, es que Jesús venció a la muerte, vuelve a la vida y se queda para siempre entre nosotros, aunque físicamente no lo vemos, espiritualmente Él nos acompaña tanto de día como de noche. Y eso tenemos que tener claro, muy bien en claro, que si Jesús no volvía a la vida, seguramente nosotros, los seres humanos, tampoco no tenemos vida. Y día a día, la vida es un misterio, porque día a día nos enterábamos de que una mamá está esperando un bebé, de que nace un niño en tal paraje, nace en la ciudad, donde quiera que sea. Así que Jesús es vida nueva.
la vida que se sigue procreando a lo largo de la generación humana. Y acá también está nuestra compitela, Estela Ojeda, está preparando unos mates también. Y al mismo tiempo va a charlar un poquito con... Felices Pascua, Estela, también. ¿Cómo has pasado? Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes a la querida audiencia de Mujeres de la Tierra. Darle también a través del programa de Lidia una feliz Pascua para todos. Feliz Pascua para Néstor, acá que es nuestro operador, y para vos, Lidia, también. Muchísimas gracias, Estela. Sí, lo he pasado bien en familia y en comunidad, ahí compartiendo con nuestras comunidades. Seguimos con eso entonces. Sí, hemos pasado bien, así que... ¿Tuvieron Vía Cruz? Y tuvimos Vía Cruz y tuvimos celebración. Qué bueno. Y mañana tenemos de vuelta celebración, así que por Pascua. Ahí tenemos algunos avisos comunitarios también, que ahora le vamos a pasar de los avisos de la rotonda. Sí, y yo también voy a aprovechar ya de pasar, después voy a pasar sus mensajes también. Yo tengo 2 avisos. Capilla San Miguel de Buenavista, cada viernes 16 horas se reza el Santo Rosario en honor a nuestra Madre María. Primer viernes del mes se reza la cornilla del Rosario a Nuestra Señora de los Dolores. Capilla San Isidro, sábado 21 de abril, encuentro de consejos pastorales y catequistas de las comunidades pertenecientes a Parroquia La Rotonda, a partir de las 8 horas hasta las 18 horas. Se ruega participar. Va a estar presente, por supuesto, acompañándonos el padre Carlos Córdoba, que es el misionero redentorista que está en las comunidades pertenecientes a Parroquia La Rotonda. Así que ahí vamos a estar, Estela, el 21 de abril, sábado 21 de abril. Sí, encuentro catequista el 21. Va a ser una linda jornada, seguramente, si Dios quiere. Bueno, así entonces... Voy a aprovechar su programa también, Lidia, para saludar a los cumpleañeros acá, chicharreros, que están, los compañeros estuvieron y están cumpliendo años. Así que a Esther de Migueles, que el día 2 de abril era su cumpleaños. Justamente el Día de los Héroes de Malvinas. El Día de los Héroes de Malvinas. A Teresa Cini. Un saludo también para ella. Que ayer estuvo viendo un año más de vida. Justamente el día de la fundación de la ciudad de Corrientes. Sí, y... Justamente ese día, una coincidencia. Y a José, creo que a José González, el profe, que yo estuve saludando, pero decían José, un chicharrero, así que... Debe ser él. Un saludo debe ser a él, así que si está escuchando ahí, mi saludo para él también. Un gran saludo para todos los que están cumpliendo años entonces. Y le vamos a saludar con un temita musical, señor operador. De abril llegaste a Malvinas con mochilas al hombro y metrallas frías. Sentiste la gloria como buen argentino, ofreciste tu vida por las Islas Malvinas. Corajudo Ramón, nuestro hijo valiente, como todos los héroes de mi querida Corriente, muchacho argentino, sangre malvinero, es mi chamamé, un homenaje sincero. Ramón Orlando Mendoza, un sueño tuyo es el mío, el que va por los caminos, que traiga canciones el río, de allá, Puerto Argentino. Ramón, nuestro hijo valiente, como todos los héroes de Mérida Corrientes, muchacho argentino, sangre malvinero, es mi chamamé, un homenaje sincero, es mi chamamé.
Estás escuchando La Chicharra. 88.7. La vía de comunicación es el 420-347. O podés visitarnos y dejarnos tu comentario en nuestro blog fmlachicharra.blogspot.com.ar. FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya. Abuela andaba por nuestra casa, colgando largos visillos. Terminó de escuchar a Ramón Sosa y los Bochanísimos. Malvinas te vio llegar, y con este tema musical también es para saludar a todos los excombatientes y veteranos de Malvinas, los héroes de Malvinas, que el 2 de abril se cumplió 36 años de la gesta de Malvinas. Mis saludos a todos los veteranos y héroes de Malvinas, a aquellos que ya están, que descansen en paz y que Dios los tenga en la santa gloria. Y también quiero rendirle un humilde homenaje a estos jóvenes muy valientes que hoy los llaman héroes de Malvinas, que fueron a luchar por la patria en un territorio al sur de la Argentina llamadas Islas Malvinas. Hace 36 años que ellos fueron a la guerra malvina a luchar por nuestro territorio argentino, las Islas Malvinas. Siendo tan jóvenes, con tan solo 18 años, fueron a luchar con Gran Bretaña, con los ingleses. También se veía en la televisión, por ejemplo, el 2 de abril, todo lo que iban pasando, aconteciendo en entonces. Y realmente es muy impactante ver que ellos, a pesar de ser personas tan jóvenes, que tuvieron el heroísmo de luchar contra el invasor mucho más fuerte, más bien preparado, con más ¿cómo se podría decir? Con más herramientas para la guerra. Sí, tenés razón, Estela, gracias. Sí, por lo visto eran personas que ya estaban en otras guerras, la primera vez que estaban. Incluso trajeron sus buques de guerra, los más preparados que tenían, los grandes buques de guerra que ya estuvieron combatiendo en otras guerras en el exterior. Y todo, yo tengo aquí una revista para ir compartiendo, así sintetizando un poco, que el poder vuelve a las Fuerzas Armadas, dice en la primera parte de esta revista. Jorge Rafidela ejerció la presidencia entre el año 1976 y 1981. Sabemos de que ha sido el último dictador, terrorismo de Estado. Su ministro de Economía fue José Alfredo Martínez de Hoz, quien alentó la apertura de la economía y la liberación de los operadores financieros. Esto desembocó en el ingreso de capitales especulativos, graves perjuicios para la industria nacional. Tras una corta presidencia del general Roberto Viola, el poder quedó en manos del general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien se opuso a la tímida apertura política de su antecesor. En el centro de su gestión figura la Guerra Malvinas, ocurrida en el año 1982. El desembarco de las tropas argentinas en el archipiélago había ocurrido 3 días después de una represión que habían hecho una marcha, la CGT. El fracaso militar provocó la renuncia de Galtieri ese mismo año. Y después sigue contando un poco más. Dice que el general Reinaldo Vignone tuvo a su cargo la última etapa del proceso, que concluyó en el año 1983 con las elecciones donde vuelve la democracia, que de mano del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. También el conflicto del canal de Beagle. La Argentina y Chile estuvieron al borde de la guerra en el año 1978, un poquito más atrás, cuando nuestro país rechazó el fallo arbitral británico sobre el canal de Beagle. En enero de 1979 ambos gobiernos resolvieron
confiar en una nueva mediación, en este caso a cargo del Papa Juan Pablo II. La propuesta papal, como a través del cardenal Antonio Zamoré, fue aceptada por los gobiernos y avalada por una consulta popular en el año 1984. Y sabemos también que el Papa Juan Pablo II visitó la Argentina 2 veces y vino también a pedir que haya paz en nuestro país. Estuvo durante la guerra de Malvinas. También él vino a hacer posible de que terminara, que se volviera la democracia, que hubiera paz entre ambos países. Eso fue lo que él también vino a hacer en aquel entonces. Y realmente sabemos que Juan Pablo II también, coincidencia de que también él falleció un 2 de abril, hace más o menos 13 años que él falleció. El Papa Juan Pablo II. Vamos a estar contando más adelante también un poco lo que ha sido su vida, su trayecto de vida durante este paso que dejó un gran mensaje a todos los cristianos. Y, por ejemplo, el cardenal Zamoré ha sido el enviado del Papa. El enviado papal realiza un gesto mientras asegura la lucecita para llegar a una solución pacífica. Esto en el conflicto de Bigli, en el año 1978. El cardenal Antonio Zamoré llegó a la Argentina el 26 de diciembre del año 1978. Su gestión fue clave. Es decir, que antes de la guerra de Malvinas ya había un conflicto, unos años antes, un conflicto entre Argentina y Chile, que por medio del cardenal Zamoré, el enviado del Papa Juan Pablo II en ese entonces, hizo lo posible de que esto se realizara, de que no haya guerra entre ambos países. Pero después viene la parte más dura y más dolorosa de la historia, que es el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, en el 2 de abril justamente del año 1982. Así que ya hace justamente 36 años. Después dice en este libro, me cuenta que la guerra de Malvinas, en la mañana del 2 de abril del año 1982, la mayoría de los argentinos es sorprendida por la noticia. Una operación militar concretada esa madrugada había logrado la recuperación de las islas. En pocas horas, el país parecía eufórico. Una multitud fue a la Plaza de Mayo y aclamó a Galtieri, que poco antes había reprimido una marcha de protesta de la CGT en ese mismo lugar. La recuperación de las islas, un viejo anhelo de la Argentina, recibió el apoyo de los más diversos sectores. En el plano internacional, la acción argentina contó con el apoyo de los países latinoamericanos no alineados socialistas. Las grandes potencias, en cambio, se manifestaron en contra. La ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ordenó el retiro de las tropas, y a fines de abril Estados Unidos se puso del lado británico. Es decir, que cuando los ingleses vinieron a la Argentina, no vinieron solos, estaban con sus aliados, que pasó a ser Estados Unidos. Estados Unidos se puso del lado británico. Para entonces una poderosa fuerza militar se dirigía al Atlántico Sur y fracasaban los intentos por encontrar una salida pacífica al conflicto. En el mes de mayo comenzaron los enfrentamientos. Después de los éxitos iniciales, las fuerzas argentinas fueron superadas por los británicos. El 21 de mayo, los alemanes desembarcaron en la bahía de San Carlos e iniciaron su avance hacia Puerto Argentino. La mayoría avanzaron hacia el puerto argentino, la capital de las islas. La resistencia de los soldados argentinos, en mayoría conscriptos, no alcanzó para contener a sus enemigos profesionales y mejor armados. Eso es lo que yo quería decir, y que lo que dijo Estela también, que estaban mejor armados y también tenían una potencia superior a los argentinos. Pero a pesar de eso, los argentinos continuaban luchando por
por su patria, por supuesto. La rendición ocurrida el 14 de junio de 1982 abrió el camino, la última etapa del proceso. Es decir, que los soldados argentinos se rinden recién el 14 de junio de 1982. El triunfalismo del comienzo dejó paso a la realidad, marcada a fuego por los 628 argentinos que perdieron la vida en la guerra. Después también sigue contando la recuperación de las islas. Unos 5.000 soldados argentinos desembarcaron en las Malvinas el 2 de 1982. Habían llegado en varios buques y un submarino, es decir, que sigue contando lo que fue el 2 de abril de 1982, donde unos 5.000 soldados argentinos desembarcaron en las Islas Malvinas, donde habían llegado en varios buques y en un submarino, y en pocas horas controlaron a una guarnición de marines británicos. Eso es también lo que me estaba sintetizando un poco acerca de lo que ha sido, contando un poco de lo que cuenta a través de este libro, lo que ha sido el suceso de la guerra de Malvinas. También cuenta que el hundimiento del submarino Sheffield, un misil Exocet lanzado de un avión estándar de la aviación naval, impactó sobre el buque británico HMS Sheffield el 4 de mayo de 1982. Y 2 días antes, es decir, el 2 de mayo, es el hundimiento del crucero General Belgrano. El hundimiento del crucero General Belgrano fue alcanzado por 3 torpedos del submarino británico HMS Conquer. El 2 de mayo de 1982, el crucero General Belgrano navegaba fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido. Murieron 323 soldados argentinos. Y en el libro también se ve una imagen donde se está incendiando el crucero General Belgrano. Esta imagen cuenta que fue tomada por un sobreviviente desde uno de los botes de salvavidas. Es decir, que, como bien se dice, que quedó un sobreviviente para contar la historia. Y se puede ver acá a través de la foto donde se está incendiando el crucero General Belgrano. Esto fue el 2 de mayo de 1982 y el 4 de mayo de 1982, 2 días después, es el hundimiento del crucero británico Sheffield. Es decir, que ambos cruceros se fueron hundiendo, incendiando, donde se perdieron muchas vidas. En la gestión del Papa, el Papa Juan Pablo II instó a ambos gobiernos a detener la guerra. Llega a nuestro país el 11 de junio de 1982. Inició una visita 2 días al país, estuvo en Luján y presidió una misa multitudinaria realizada en Palermo. Galtieri y los otros miembros de la Junta Militar asistieron a la misa. Después de esto, esto fue el 11 de junio de 1982, que visitó 2 días en nuestro país el Papa Juan Pablo II. Y después también sigue contándonos que la rendición de los soldados, después de 74 días, la Argentina se rindió el 14 de junio del año 1982. Tras desembarcar en las islas en mayo, los británicos avanzaron hacia Puerto Argentino. Eso es lo que cuenta, que el 14 de junio fue la rendición de las tropas argentinas. Bueno, hasta ahí estábamos también compartiendo un poco, dando lectura de lo que significó esa guerra entre Argentina e Inglaterra en el año 1982. Y mejor que nadie que también a través del tiempo los propios protagonistas, estos ex soldados, los combatientes, son los protagonistas para los mejores actores, para los protagonistas, para la historia, lo que ellos vivieron allí. Y también quiero saludar a los ex combatientes, como dije al comienzo, y nombrar algunos de ellos, que son muchos, pero a lo que más conozco, a que son también
que lo conozco, como por ejemplo es un amigo, a Ramón Orlando Mendoza, a Lalo Saucedo, Arnaldo Lalo Saucedo, Pareja Sauce, a Juancito Barbona, a pesar que no lo conozco, prometió visitarnos en el programa siguiente, en el Zapucay. Dice, no sé si lo va a hacer hoy o cualquier otro jueves. De todos modos, él es un oyente también del programa, al igual que Ramón Orlando, que también prometió visitarnos. No nos dijo qué día, qué jueves, hay muchos, así que en algún jueves nos va a visitar Ramón Mendoza. Así. Y ahora él nos escucha, dice que siempre nos escucha, así. Mujeres de la Tierra, el programa que le escucha, seguramente el Zapucay también, el programa siguiente que lo vamos a estar haciendo con el amigo Catalino. Y también para el señor Zavala, que es creo que es el presidente de la Asociación de Veteranos de Malvinas, a Beto Canteros, y así hay bastantes excombatientes. A pesar que no lo conozco, pero yo lo solía escuchar por la TSI cuando tenía su espacio, Malvina Elcher, hoy y siempre, a Roque Zavala y a Beto Canteros, así que a pesar de que no lo conozco personalmente, lo escuchaba siempre en los programas de radio. Y va mi saludo también para todos en general, así que va mi saludo para todos los lados. Y para el que no están, como decía al comienzo, que descansen en paz. Seguramente sus familiares, para ellos es un dolor muy fuerte, algo inolvidable que le queda como una cicatriz en lo profundo de su corazón, es algo que no se olvida nunca. No sé, a lo mejor nosotros también tenemos ex soldados que hicieron, nada más que no sabemos. ¿Quién sabe? ¿Algún familiar nuestro, algún pariente? Sí, fueron muchos los que, sí, la verdad que sí, fallecieron allá, así que la mayoría fueron correntinos. Sí, muchísimos correntinos, sí. Y muy valientes los correntinos. Corrientes dejó su sangre en Malvinas, así que no podemos dejar de olvidarnos de que fue así. Así que... Y también yo vi en televisión los homenajes que lo hicieron en Corrientes, por ejemplo. Sé que acá en Goya también lo hicieron durante la mañana, porque yo tuve una conversación telefónica con este señor Juancito Barbona, que dice que él estaba en la plazoleta Héroes Malvinas para el acto, y que ahí estaban a la mañana, fue el 2 de abril a la mañana, así que también tuvieron actos centrales en Curuzucuatiá, en Corrientes, y a nivel nacional también, por supuesto. Hubo acto ahí en la plazoleta en San Isidro, también se dio homenaje ahí en los Héroes Malvinas. Ahí en la zona rural también varios que, bueno, los dejaron su vida y algunos que están vivos todavía. Y si ellos fueron con 18 años a Malvinas, hoy en día tienen 55 años más o menos. Sí. Así creo que eran muy jóvenes para enfrentar una guerra armada de la forma que estuvo Inglaterra armado contra los pocos que sabían los soldados argentinos, así que... Pero dentro de todo... Eran unos valientes. Ellos no se rindieron tan fácilmente, porque si se rendían fácilmente, seguramente que hoy en día estuviéramos en manos de los ingleses o Estados Unidos. Porque sabemos que... Porque empezaron a atacar también la zona de Patagonia, después los últimos ya querían invadir también el territorio, no solo las Malvinas. Sí, pareciera que querían venir a tomar por la fuerza, venían a venir a Buenos Aires. A Buenos Aires, sí, así era. Y usted sabe que también estuve viendo a través de la televisión un héroe correntino, Roberto Basilio Baruso, el Cabo, que él es un héroe que por supuesto vive y tiene 2 hijas. Una se llama Malvina, la otra Soledad. El nombre de las dos Malvinas, de las dos islas. Sí. Y lo he visto en televisión y es una historia larga donde dice que él también trató de salvarle a su jefe, dice, y logró salvarlo. Dice que ahora hace más o menos 10 años que se reencontraron. Y le dice su ex jefe que él ha sido en aquel entonces para su jefe el ángel de la guarda. Le llamó así hasta hoy día. Dice que pasaron 10 años, 10 años que no se veían, más o menos bastante tiempo.
Y sí, se pusieron tan felices que le invadió una emoción y lágrimas dejó, porque de encontrarse. Era emocionante que se reencontraron después de muchos años ya que pasaron. Es un libro de historia para leer. Es algo emocionante que después de tantos años se han reencontrado y que los dos están vivos, por supuesto. Después que el ex jefe del cabo Baruso dijo que él también sigue, hasta hoy día sigue él dentro de todas sus posibilidades, que él todavía trabaja, que todavía no se jubila, que el último año de trabajo. ¿Qué ejemplo, eh? Sí, y también el cabo Baruso también sigue trabajando. Tiene 56 años, todavía no se jubila. Así que siguen al pie del cañón, como dice. Sí. Es un ejemplo de un héroe viviente. Ellos no esperan morirse para que le hagan homenaje. Y así como ellos, quién sabe cuántos más hay en nuestro país que nada más no se conoce. Cierto, ¿eh? Realmente, como decían en los medios así de comunicación, tanto en la radio como en la televisión, que en la televisión, por ejemplo, decían por el cabo Baruso, Roberto Basilio Baruso, que es tan jovencito, él tenía 18 años y su jefe en ese entonces tenía 22 años. Y que él, no sé de dónde, tomó fuerza para, estando ya herido en una pierna el jefe de él, que él tuvo que cargar con el cuerpo y se fue hasta un centro asistencial pidiendo ayuda porque estaba perdiendo mucha sangre. Y el jefe de él, él tomó fuerza y lo tuvo que llevar, cargó, dice que lo llevó al sábado hasta donde pudo, después le llevaba así puesto por la cintura y se lo llevaba como a remolque. Porque me imagino una persona herida y no puede caminar y ese joven soldado cargar con él como si fuera que estaba cargando con un bebé en sus brazos. Y así como eso hay de ver tantos ejemplos que no sabemos, no se da a conocer nomás. Así. Vamos a... ¿Usted tiene más aviso? Sí, se comunicaba ahí recién la señora Teresa Cini y decía que nos daba gracias a Bolivia y por el saludo de su cumpleaños. Muchísimas gracias, sí. Entonces por... Y nos está escuchando, así que un saludo de vuelta. A la señora Teresa Cini, nuestra compañera acá de Fiel la oyente. Asociación ACOS. Sí, nuestra oyente, lo mismo que la señora Estela de Migueles, la señora Gleján, que también, y tantos otros más que nos escuchan a lo largo del programa Mujer de Tierra. Muchísimas gracias a todas y todos también que se suman en este horario de la talla del programa Mujeres de la Tierra. Y también el 2 de abril fue, como decía al comienzo, también, aparte de la gesta de Malvinas, también se cumplió 13 años de quien fuera el Papa, nuestro querido Papa Juan Pablo II. El 2 de abril del año 2005 fallece después de una penosa agonía el Papa Juan Pablo II. Su verdadero nombre era Karol Wojtyła. Nació el 18 de mayo de 1920 en la ciudad de Łódź, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de la ciudad de Cracovia, al sur de Polonia. Él era el segundo hijo del suboficial Karol Wojtyła y de Emilia Kasarowska, quienes 2 días más tarde lo bautizaron con el nombre de su progenitor. En la ciudad preeminente católica, casi quinto de la población era judía. El niño, Karol, trabó amistad con varios vecinos que profesaban esa fe y no era raro cuando jugaban al fútbol católicos contra judíos verlo atacar para el equipo de estos últimos. Emilia, su madre, murió en el año 1929, antes de la comunión de su hijo menor y del fallecimiento de su primer hijo, Edmund.
quien contrajo la fiebre tifoidea durante sus primeras prácticas médicas hospitalarias. En el año 1938, Carol, que ese mismo año había recibido la confirmación y había terminado brillantemente los estudios secundarios en la Escuela Superior Marcin Wadowita de Wadowice, ingresó a la Universidad de Jagielloniana de Cracovia, pero en el año 1939 las tropas nazis ocuparon Polonia Occidental y cerraron las universidades en el año 1941, cuando la guerra asolaba a Europa. Karol Wojtyła, padre, es decir, el padre de quien fuese más adelante Juan Pablo, el padre de él fallece repentinamente. Mientras tanto, Karol Wojtyła, hijo, conmovido por la tragedia, sin familia y seguro ya de su vocación religiosa, ingresó a los cursos de seminarios clandestinos que impartía el arzobispo de Cracovia, cardenal Adams Stefan Sapieha. En la misma época integró además el grupo de teatro de la Rapsodia, también en la clandestinidad, entre el año 1940 y 1944, para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. Karol tuvo que trabajar en una mina y más fábrica química. En el año 1945, finalizada la guerra, terminó de cursar el seminario en la universidad y el 1 de noviembre del año 1900 y el año siguiente, fue ordenado sacerdote. Inmediatamente el cardenal Sapieha lo envió a Roma, donde en el año 1948 terminó su doctorado de teología, tesis sobre el tópico de la fe en la obra de San Juan de la Cruz. En 1948 y 1951 ofició como cura de parroquia en la diócesis polaca. Este último año, Wojtyła retomó sus estudios de filosofía y teología en el año 1953. Defendió la Universidad Católica de Lublin, donde sería profesor desde 1956. Su tesis sobre los valores católicos en el sistema filosófico de Max Scheler, en el año 1952 y 1958 enseñó teología moral y ética social en el mismo seminario desde donde se había formado. El 4 de julio de 1958, Pío XII lo designó obispo auxiliar de Cracovia y el 13 de enero de 1964, por decisión de Pablo VI, fue promovido como arzobispo de la ciudad. Este último carácter asistió a las 4 secciones del Concilio Vaticano II, donde cumplió un destacado rol en la formación de la Declaración de la Libertad Religiosa. El 26 de junio de 1967, Pablo VI lo nombró cardenal de la Iglesia de Roma. El 16 de octubre de 1978, los cardenales del cónclave le preguntaron al arzobispo Karol Wojtyła, de 58 años, si aceptaba heredar la autoridad de Pedro Apóstol. El huérfano, el actor, el atleta, el obrero, el intelectual, el hombre de fe, sintieron tal vez que esos diversos modos de ser no habían tenido otra razón de llevarlo a ese momento excepcional para descubrirse cumpliendo el sueño de toda la vida, y al aceptarse auxiliaron en una sola voz, que sería por 27 años la voz meridiana de la Iglesia, como Pablo, es decir, toma el nombre del apóstol Pedro y de Pablo. Se convirtió en Juan Pablo II y fue entronizado el 22 de octubre. Apostoli potestam acipens, el que recibe la potestad del apóstol Pedro. El 22 de octubre fue entronizado y pasa a convertirse en el Papa Juan Pablo II. Para reafirmar su compromiso con los reformantes, el Concilio Vaticano II tomó los nombres de 3 antecesores inmediatos. El espíritu ecuménico que lo animaba lo llevaría a convertirse en el primer papa de la historia que visitó una sinagoga, una iglesia protestante y una mezquita,
En marzo de 2002 recorrió Tierra Santa. Pidió perdón por los pecados cometidos por los católicos contra los judíos. El primer papa no italiano en 455, desde Adriano VI, 1522 a 1523, sería el que más viajes hiciera por el mundo y dentro de Italia, con la meta de llevar el Evangelio a todas las regiones del globo terrenal, y cultivaría una relación directa con la feligresía, que lo expuso en el año 1981. Y para ir cerrando también, el 2 de abril de 2005 muere después de una agonía que no solo se rebajó ni un solo momento la vacilación ni el miedo. ¿Acaso haya recordado en su oral la inscripción de cuando niño podía leer desde la ventana de su cuarto en Guadalajara sobre el reloj de la iglesia, de la iglesia de Santa María? La inscripción decía: el tiempo pasa, la eternidad espera. Años atrás, mientras predicaba ante la multitud, fue disparado por un atentado de nombre Ali Mehmet Aka. Cuando estaba en la cárcel, su santidad lo visitó porque él había escrito una carta donde solicitaba su presencia. El atentado lo pidió perdón y el Papa lo perdonó. Realmente un santo podría perdonar. Él amaba la paz, en su corazón solo existía amor. Hace 13 años dejó el paraíso terrenal para estar junto a Dios. Y estas son algunas palabras también de lo que él había escrito Juan Pablo II en la eternidad. Algunas de sus palabras: los creyentes de todas las religiones, junto con los hombres de buena voluntad, abandonando cualquier forma de intolerancia y discriminación, están llamados a construir la paz. Qué bonitos mensajes para poner en práctica sobre lo que ha escrito, y tantos libros, tantas cosas muy, muy hermosas que nos dejó durante estos 27 años que ha sido Papa este gran hombre, Juan Pablo II. Como así se ha puesto, él amaba la paz. Él decía que era siempre una derrota para la humanidad. Y con esta lectura que hemos hecho contando hacia lo que ha sido la vida de Juan Pablo II, hoy en día es San Juan Pablo, también nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Ha sido un gusto compartir la audiencia del programa Mujer de la Tierra, quien tuvo el gusto de compartir con todos ustedes. Mi nombre es Lidia Sosa, en la conducción del programa. En la operación técnica nos acompañó con la buena música el señor Néstor Sánchez. Ya llega el próximo programa del Zapucay de las comunidades. Nosotros nos despedimos del programa Mujer en la Tierra hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes. Aunque me duela con cuchillo me tallara, y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las pasas, con acordeones y un rasquear llamadero. Estás sintonizando 88.7 FM, la multiplicidad de voces.